Listo. Bien. Estamos al aire. Muchas gracias por su presencia. Un agradecimiento tanto a los que nos acompañan en Guadalajara presencialmente y también un agradecimiento a quienes nos ofrecen la confianza de sintonizarnos vía internet en vivo y también a quienes nos acompañan en repetición. Igual, muchas gracias por la confianza que nos otorgan. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo a través de la red. Y nos acompaña Juan Carlos I, un servidor a la misma hora en Guadalajara, pero también en la Ciudad de México, Juliana García, y en la Ciudad de Monterrey, Víctor Martínez, que nos hacen el favor también de involucrarse en los comentarios por el chat, porque a veces no alcanzamos a atender todo desde Guadalajara. Vamos a tratar hoy un tema importante, parte de la serie que ya habíamos mencionado. El tema anterior fue no juzgar. El día de hoy nos toca no saber, un tema que aparentemente no dice mucho, pero vamos a descubrir que es fundamental y que nos dice mucho, mucho más de lo que pudiéramos imaginar. Por supuesto que no saber, cualquiera pudiera identificarlo, o perdón, confundirlo con la ignorancia, pero no es lo mismo. La ignorancia es básicamente cuando alguien desconoce la naturaleza de las cosas, desconoce el fondo de las cosas. Alguien puede saber mucho, pero ser ignorante. O sea, el saber mucho no significa que se trascienda la ignorancia. La ignorancia es cuando se desconoce la esencia de las cosas, el origen de las cosas, el fondo de las cosas, aun cuando se tenga, repito, mucha información. El no saber es, en esencia, el estado en que un sabio se ubica por el reconocimiento de la naturaleza de su propia mente y de la naturaleza del conocimiento del mundo externo. Va en un sentido que involucra el discernimiento. Ocupamos discernir sobre la naturaleza de las cosas para poder descubrir si sabemos o no sabemos. Y ante ello, quien en su arrogancia adopta una postura de saber, de conocer la esencia de las cosas o de creerse sabedor de las cosas, inmediatamente se ubica en un estado de autoafirmación. Esa autoafirmación lo llena de sí mismo. Alguien que se cree conocedor y sabedor de las cosas está lleno de sí mismo. Y al final de cuentas, ese saber o esa autoafirmación en el supuesto saber termina siendo pura ilusión. En la inclinación contraria, opuesta a ella, en el no saber, cuando alguien es sincero de su propia realidad y reconoce ese no saber, en lugar de estar lleno de sí mismo, en la autoafirmación, abre un vacío interno. Ese reconocimiento del no saber, vuelvo a repetir, genera ese vacío interno, que es un vacío profundamente espiritual. En muchas corrientes se le conoce como el vacío iluminador. ¿Por qué? Porque ese vacío del legítimo no saber, de la humildad del no saber, solamente puede ser llenado por el ser, por la naturaleza del ser. Entonces nosotros internamente solamente podemos estar o vacíos o llenos. Pero hay que ver de qué estamos llenos. Recapitulando,
en la arrogancia del saber, nos llenamos de nosotros mismos. En la humildad del no saber, nos vaciamos. O sea, nosotros solamente nos limitamos a producir ese vaciamiento. Y cuando se origina ese vaciamiento, más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestro deseo, de nuestra disposición, ese vacío espontáneamente se llena por el ser, por la naturaleza del ser. Allí es donde adquiere peso e importancia este tema. Incluso para poder comprender un poquito mejor la esencia de este tema, voy a recordarles un refrán popular que alguna vez, más de alguna vez, ha salido a colación en alguna charla, un refrán muy conocido, un dicho popular muy escuchado, que dice así: el ignorante afirma, el necio discute, el sabio calla. Como refrán popular, como dicho popular, es muy interesante y lleva una carga de sabiduría muy, muy elevada. Y tiene muchas vertientes por dónde sacarle sabiduría a ese breve refrán popular. Sin embargo, hay algo que ese refrán popular no nos dice, lo deja abierto, y si escudriñamos un poco, vamos a llegar a la esencia de algo interesantísimo. En ese refrán popular no se nos dice por qué el sabio calla. Solamente se limita a decir que el sabio asume esa actitud. Nos dice, vuelvo a repetirlo, que el ignorante afirma, un poquito absurdo, pero sí es. El ignorante siempre se empeña en afirmar. El necio no se conforma con afirmar, discute. Se pelea contra la afirmación opuesta. Es el necio. Y el sabio calla. ¿Pero por qué calla? Vamos viendo por qué calla. O sea, ¿qué hay en la sabiduría del sabio que lo hace callar? Y para empezar, entendamos que un sabio, antes que hablar, primero escucha. Cuando alguien habla sin antes escuchar, carece de sabiduría. Entonces, el sabio, indiscutiblemente, primero escucha antes de hablar. Una vez que escuchó, primero procura tener la certeza que lo que pueda decir reúna tres cualidades: verdadero, bueno y útil. Entonces, una vez que el sabio, antes de hablar, por supuesto después de escuchar, antes de hablar, se percata de que lo que va a decir es verdadero, bueno y útil, se asegura que reúna los tres requisitos, no uno ni dos, los tres. Si reúne los tres requisitos, entonces habla. Pero si lo que iba a decir adolece de solamente uno de los tres, vuelvo a repetirlos: verdadero, bueno y útil. Basta con que uno de los tres no lo contenga lo que va a decir, entonces guarda silencio. Ahora, ¿por qué guarda silencio? ¿Qué es lo que nos interesa? Guarda silencio en reconocimiento de no saber. Desde el momento en que descubre que lo que iba a decir no reúne cualquiera de los tres, automáticamente dice: no sé, mejor me callo. Entonces, la esencia, o mejor dicho, el fondo de la actitud de guardar silencio en un sabio, en realidad es por no saber. No es por una pose, no es por
por un acto subliminal o por una intención. No. La esencia es esa, no sé. Lo que resulta es que nos va a parecer paradójico que un sabio, siendo sabio, guarde silencio porque no sabe. Cualquiera podría pensar, o cualquier idea superficial pudiera pensar, entonces si no sabe, entonces él no es sabio, y no es cierto. Ser sabio no significa saber mucho. Si nos vamos a la esencia más profunda de la sabiduría, ser sabio es reconocer que no sabe. Ahí es donde inicia la sabiduría, en el reconocimiento de no saber. Si por el reconocimiento de no saber, que es la vertiente inicial de la sabiduría, si en ese reconocimiento el vacío es llenado por la naturaleza del ser, entonces por añadidura el sabio probará algunas mieles que jamás probaría el ignorante o el necio, o el ensimismado que cree saber, pero que es el más, el que cree saber más es el más ignorante, al final de cuentas. Entonces, en términos originales, el sabio es sabio por su reconocimiento de no saber. Eso es, insisto, el parteaguas de este tema. Es la parte fundamental de este tema. Ahora, si nosotros en este momento no somos sabios, que creo que sería más que sensato reconocerlo, porque si nos detenemos a revisar los recuerdos que tenemos de nuestro actuar del día de hoy, vamos a descubrir que en muchas ocasiones actuamos por impulso de la autoafirmación. Y la autoafirmación es antítesis de la sabiduría. Por eso, cualquiera de nosotros que recuerde algún momento de hoy, del día de hoy, en que se descubre autoafirmándose, solo por ese descubrimiento es suficiente para entender que no somos sabios. No más por eso, porque la autoafirmación, insisto, es la antítesis de la sabiduría. Y una vez que reconocemos que adolecemos de esa sabiduría porque estamos llenos o ensimismados, llenos de nosotros mismos, entonces es importante partir ante ello del reconocimiento o de la comprensión de que conocemos muy poco sobre el mundo que nos rodea, que también sabemos muy poco de nosotros mismos y mucho menos de nuestros semejantes, porque si sabemos poco de nosotros mismos, pues de nuestros semejantes menos todavía. Entonces tenemos que partir de ello. A ver, hay una pregunta en Guadalajara, la escuchamos. Y no cabe la posibilidad que el sabio calla no por ignorante, sino porque está en ese vacío y no se los puede. Eso no está en eso innombrable y eso no lo puede transmitir. Entonces solamente espera que el otro se vuelva sabio para que pueda decir. Coméntalo. Otro motivo del silencio del sabio, lo comparto. También un sabio puede callar porque está en el éxtasis del vacío interior, y en ese éxtasis entendiendo que ese éxtasis, entendiendo que no lo puede comunicar con las palabras, prefiere guardar silencio, porque hablar sobre la nada, que es lo mismo que hablar sobre el ser, aunque parezca paradójico, es absurdo porque no se le puede poner palabras. Entonces, definitivamente es otra vertiente, es otra circunstancia por la que el sabio también, es otro motivo por el que el sabio calla, pero claro, no lo mencioné el día de hoy porque no es el tema de hoy. Como el tema de hoy es el no saber, pues me acerco al motivo del silencio del sabio vinculado con el tema de hoy, no por desdén al otro, ¿verdad? Pero definitivamente es
es un motivo importante del silencio de un sabio también, ¿sí? Otro comentario aquí en Guadalajara, escuchamos. Y del refrán que dijiste, escuché otro parecido, dice, nos habla del necio y del sabio, pero no del ignorante, dice, el sabio aún callando dice más que el necio cuando habla. Sí, complementan y nos dicen del refrán que dice que el sabio aún callando dice más que el ignorante cuando habla, o que el necio cuando habla. Es prácticamente lo mismo, quizás un poquito parafraseado nada más, un poquito parafraseado, pero aquí vuelvo a recapitular, porque vuelvo a insistir, el motivo del silencio de un sabio que nos compete al tema de hoy, o que se vincula con el tema de hoy, es, lo vuelvo a repetir para quienes acaban de llegar aquí en Guadalajara, o para quienes apenas nos sintonizan en la red para que retomen el tema es no saber. Y decíamos que el sabio primero escucha antes de hablar, para empezar, eso sí es fundamental. El sabio antes de hablar primero escucha. Y procura tener la certeza de que lo dicho o lo que pretenda decir sea verdadero, bueno y útil. Si considera que no reúne esos tres requisitos, entonces el sabio prefiere callar, pero en reconocimiento de su ignorancia. Porque desde el momento que pretendía decir algo, y ese algo adolece de uno de esos tres, lo repito, bueno, verdadero y útil. Si el sabio ve que alguno de esos tres ingredientes, repito, verdadero, bueno y útil, alguno de esos tres que no tenga lo que iba a decir, guarda silencio. ¿Por qué? Porque al faltar uno de esos tres, reconoce que no sabe. Reconoce que lo que iba a decir no tiene importancia. Entonces guarda silencio en reconocimiento del no saber. Y ante ello insistía mucho, lo vuelvo a repetir, porque es la parte medular del tema, precisamente para quienes no somos sabios, el primer paso para quien aspira a la sabiduría, y no puede haber un paso antes, que quede claro, es el primer paso, no puede haber otro antes, es el reconocimiento de no saber. Fundamental. Si no reconocemos el no saber, no podemos aspirar nunca en la vida a la sabiduría. Hay otro comentario aquí en Guadalajara, escuchamos. Sí, bueno, si digamos lo que falta es el elemento útil, entonces ahí no veo cómo reconoce el sabio que no sabe, sino que más bien, pues no viene el caso, o sea, él calla porque como no va a ser útil lo que va a decir, no viene el caso. ¿Prefiere callar? Pues sí, prefiere callar, pero no es que no sepa, o sea. Sí, sobre el reconocimiento útil hay muchas vertientes. Una de ellas puede ser el percibir los oídos cerrados de la otra parte. ¿Para qué lo digo si los oídos están cerrados? Ese sería un ejemplo. Entonces, lo que yo diga carece de utilidad, prefiero callarme. Pero aun cuando prefiere callarse, siempre hay implícito un vacío de saber. ¿Por qué? Porque también reconoce que no sabe cómo hacerle para abrir los oídos del otro. O sea, al final de cuentas siempre va a haber implícito algo, porque en términos razonativos y en términos de un acercamiento a la verdadera naturaleza de las cosas, nosotros jamás vamos a tener la verdad absoluta. Jamás. Por eso el sabio pocas veces abre la boca. Los sabios normalmente están callados. Y sí los hay muchos sabios en el mundo, en alguna corriente, en otra corriente, y curiosamente, a ver si no me sale un poquito de sangre aquí de la boca, pero los sabios son los que guardan más silencio. Y los más habladores somos los que aspiramos a la sabiduría. Pero cuando se está en un espacio serio, donde hay una vertiente que ha generado frutos de sabiduría, los sabios son los más silenciosos. Y eso va a suceder en cualquier corriente, donde sea. Claro,
También hay que entender que quienes corremos el riesgo de hablar, sabemos el riesgo que corremos, porque hablar demasiado implica una responsabilidad muy fuerte, y la responsabilidad más grande que recae en los habladores como su servidor, la responsabilidad más fuerte estriba precisamente en el hecho de que tenemos la obligación de que lo que decimos lo debemos trasladar a nuestra vida. Si alguien habla y no traslada a su vida lo que está diciendo, corre un peligro muy grande. Y bueno, alguien tiene que hablar, pues alguien tiene que asumir la responsabilidad de correr el riesgo. Pero, insisto, todo esto hay que aterrizarlo siempre en la idea fundamental de que el inicio de la sabiduría está en el reconocimiento del no saber. Escuchamos, si otro comentario puedo saber. Por ahí hablamos de un compromiso del sabio de transmitir su conocimiento. No sé ahí cómo aplique. Sí, preguntan sobre el compromiso de un sabio de transmitir su conocimiento, y es cierto. Por ley universal, el que sabe más tiene más responsabilidad de compartir su saber. Pero también hay que entender una cosa: el sabio, en su silencio, puede enseñar mucho más. De hecho, lo más elevado de la sabiduría, la transmisión del conocimiento, del gnosticismo, de la esencia gnóstica del conocimiento, no se transmite a través del lenguaje, se transmite a través de los estados vibratorios, se transmite por imantación. Es decir, que los sabios en su silencio terminan enseñando más, y lo que enseñan lo hacen de manera impersonal, porque como nunca abrieron la boca, lo que ellos transmitieron a través de sus simples estados vibratorios, la gente que los rodea, esos sabios, sin darse cuenta, recibieron esa sabiduría y probablemente nunca se percataron de que la recibieron. Y algo interno se gesta. Y ese es el verdadero conocimiento, de hecho, que es transmitido de manera impersonal. Siempre es así. Ahorita nosotros estamos transmitiendo a través del lenguaje la vestimenta del conocimiento, que no se nos olvide eso. Todo lo que nosotros transmitamos a través del lenguaje es solamente la vestimenta o el vestido del conocimiento, es la parte externa del conocimiento. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no, más bien quería abonarle a la pregunta, que la verdad es interesantísima, la pregunta de cómo aportan los sabios esta sabiduría. Y como comentaba David, o sea, lo que se transmite a través de palabras, libros o enseñanzas, pues es la vestidura, y esa vestidura nos lleva a todos a un umbral. Y ese umbral es cuando nosotros armamos nuestro rompecabezas, y más allá de ese rompecabezas, damos un paso hacia ese umbral al conocimiento interior, que no tiene palabras, y que es pura vibración. Y como comenta David, los sabios transmiten a nivel de impersonal. Por eso hay algunas enseñanzas como Elena Pretonea Blavatsky, en su libro La voz del silencio, o el libro de Osho, La nada. El libro de la nada, sí, es genial, se lo recomiendo muchísimo. Ese libro, titulado así, Libro de la nada, es maravilloso. Y habla mucho de eso también, habla mucho del no saber, del no ser, del no juzgar, de la autonegación, etc. La conciencia de la nada. En la conciencia de la nada está la conciencia del ser. Suena paradójico, pero así es. Y esto es muy se abunda mucho en ello en el Zen. Y ese libro que menciona Juan Carlos, el libro de la nada, es todo un tratado que Osho hace sobre las máximas más importantes del Zen a través de un libro de Sozan, que se llama Shin Min, traducido del chino al castellano es el libro de la nada, y sobre eso hace un trabajo genial Osho, se lo recomiendo muchísimo, es un libro maravilloso. Bien, siguiendo con el tema, comentaba que es fundamental para quienes aspiramos a algún de ser sabios, que reconocemos que hoy por hoy seguimos asumiendo roles de autoafirmación durante el día, en nuestro proceder, en nuestro actuar, pues es preciso, es fundamental que partamos del reconocimiento de que conocemos poco, que en realidad conocemos poco sobre lo que nos rodea, sobre la naturaleza de las cosas,
sobre nosotros mismos, sobre nuestros semejantes y sobre la naturaleza de todo lo que nos rodea. Sin embargo, aun cuando sabemos que es importante partir de ello, nuestra mente se resiste y nuestra mente está segura de saber y siempre se mantiene en la afirmación de que yo sí sé. Sin embargo, es preferible el reconocimiento de la ignorancia. Vamos a ganar mucho más, muchísimo más vamos a ganar con el reconocimiento de la ignorancia o del no saber. Porque solamente cuando reconocemos que no sabemos, se reactiva en nosotros la inocencia que perdimos desde niños. Porque nos tiene que quedar claro que esa inocencia no la perdimos porque nos pervirtió la sociedad. No, esa inocencia la perdimos en el momento en que empezamos a creer que sabemos. Ahí está el motivo de la pérdida de la inocencia. Cuando crecemos, cuando un niño crece y su mente se empieza a cargar de información, entonces el niño, sin darse cuenta, empieza a creer que ya sabe. Y ahí es donde se pierde la inocencia. Por eso, cuando alguien recupera la conciencia de no saber, automáticamente repone o restablece la inocencia perdida. También restablece la capacidad de asombro que de niños llegamos a tener. Y una vez recuperada la inocencia y la capacidad de asombro, descubrimos que vamos a mirar el mundo a través de nuevas impresiones, a través de otros puntos de vista que ya habíamos perdido. Y estas nuevas impresiones y estos nuevos puntos de vista nos van a arrojar una nueva comprensión, pero mucho más profunda. Y esta nueva comprensión, a través de todo este mecanismo que acabo de describir, parte de un ingrediente inicial, no saber. Ahí se origina todo, el reconocimiento de no saber. Por eso podemos ver, no es difícil ver que un hombre que, además de ensimismado, está seguro de sus propias virtudes, o sea, casi todos nosotros, quitemos el casi, cuando cualquiera de nosotros está seguro de sus propias virtudes, automáticamente está identificado con su personalidad. Es en automático. La identificación con la personalidad es automática. O podemos verlo al revés. Por la identificación con la personalidad entra la seguridad y confianza de sus propias virtudes, es el llamado ensimismamiento, y se hace inevitable la autoafirmación. Inevitable. Ahora, ¿por qué he insistido tanto en la autoafirmación? Porque la autoafirmación es la antítesis de no saber. Pero además de que la autoafirmación es la antítesis del no saber, la autoafirmación tiene otro ingrediente que vale la pena que visualicemos. Es el pivote o el punto de convergencia del comportamiento de todos los egos. Cualquier ego termina redundando en la autoafirmación, el que sea. Cualquier manifestación egoica siempre va a estar vinculada con la autoafirmación. O sea que la autoafirmación es prácticamente la síntesis del comportamiento de todos los egos. Es por eso que no es difícil comprender que cuando alguien se empeña en eliminar los egos y que de manera absurda se quiere de uno por uno, ahora voy a trabajar contra el ego de la envidia, y después voy a trabajar con el ego de la lujuria, y luego con el ego de la ira, y así se va de uno por uno. Y eso es tan terrible, tan ilusorio, tan vano, tan absurdo, que para empezar, los egos no son entidades sustanciales. Los egos son manifestación de algo. No son en sí mismos ni por sí mismos, son simples manifestaciones de algo.
Entonces, si queremos bajar el nivel del actuar del ego, para empezar, no nos vamos a pelear con ellos, porque causaremos el efecto contrario. Entonces, lo único que tendremos que hacer es muy simple: entender que en el corazón del comportamiento, o en el pivote, para no decir la palabra corazón aquí que no cabe, sería mancillar la palabra corazón, en el núcleo del comportamiento de todos los egos está la autoafirmación. Entonces, cualquiera de nosotros que comprenda la magia que hay en el reconocimiento del no saber, y en ese descubrimiento, por ese descubrimiento, abandona la autoafirmación, automáticamente se está sacudiendo todas las manifestaciones egoicas. Si no de manera absoluta, por lo menos le da un bajón de nivel impresionante a todas las manifestaciones egoicas. Es en automático. Es en automático, y ahí es donde entendemos lo fundamental, que es ese tema. En el reconocimiento y en la conciencia del no saber, estamos haciendo el acto más mágico que puede hacer un hombre para trascender sus manifestaciones egoicas. Es una esencia impresionante, es fundamental, totalmente fundamental. Sí, hay una pregunta más de Guadalajara. Sí, yo pienso que el sabio vive en el ser, y el ser es perfecto. Entonces, el no saber, como yo lo estoy entendiendo, es no pensar. Si tú no piensas, estás en contemplación, por lo tanto estás iluminado. El problema es cuando llega el ego y dice, no sé, o sí sé, o no respondo porque no sé. No, el sabio, por eso es sabio, porque vive en el ser, en esa perfección. Y el otro lo que necesita es estar en contemplación, creo yo, para poder experimentar lo que experimenta el sabio y así disfrutar, ¿no? Estar vivo, no estar muerto con los egos. Voy a tratar de compartir lo que nos apuntaron en Guadalajara. Trato de entender que nos comenta Elda que el sabio vive en el ser, y estando en el ser está ajeno de esa dualidad del sé más, sé menos, etcétera, porque en el ser, al final de cuentas, están los dos polos. Ya lo hemos visto en el tema de polaridad. Está el polo del no saber, que toca el polo del saber absoluto. Y si lo que nos comentan en Guadalajara lo acercamos a la ley universal, volvemos a esa gran clave que nos da ese principio de polaridad. El principio de polaridad, que es un principio universal, una ley universal, nos dice que en los extremos de cualquier dualidad está el absoluto, y al estar el absoluto en los extremos, los dos extremos se tocan y se funden en lo mismo. Lo que significa que el no saber absoluto, o el reconocimiento absoluto del no saber, por ley, toca y se funde en el saber absoluto, o en la gnosis misma, en la gnosis, el conocimiento gnóstico absoluto. Y el sabio no vive en los puntos intermedios del ser más, ser menos, fui acertado, no acerté, etcétera, etcétera. El sabio simplemente vive en la conciencia del ser a través de estados contemplativos, y ahí toca los dos extremos. Vive con la conciencia de los dos extremos, con la conciencia del no saber que se funde en el saber absoluto. En el no saber, que fue producto de su voluntad, es la única voluntad sabia que un hombre puede hacer. Y esto
lo que estoy diciendo es muy delicado porque es muy absolutista. El único ejercicio de voluntad sabio que el hombre puede hacer es el reconocimiento de no saber. Cualquier otro uso de la voluntad humana en un sentido distinto a este adolece totalmente de sabiduría, se sale completamente de la sabiduría. Entonces, el único acto, insisto, de voluntad humana sabio es el reconocimiento de no saber, porque se ubicó en un extremo, y en ese extremo se funde en el saber absoluto del ser. Y recordémoslo, como dice la relatividad, si nosotros que estamos en medio, en un saber relativo, en un saber que en parte tiene razón, pero en parte no, entonces en ese saber relativo que los humanos o que los hombres naturales estamos, si queremos llegar a los extremos tendríamos dos opciones. Una, engrandecer nuestro saber para que algún día llegue al saber absoluto, después de engrandecerlo enormemente que algún día llegue al saber absoluto, o reconocer que no sabemos, para que en esa nadidad, en esa nada del no saber, el conocimiento total nos jale y nos integre. Entonces es definitivo que el camino de engrandecer nuestro conocimiento, en ese camino jamás llegaríamos al saber absoluto, jamás lo lograríamos. Mas sin embargo, llegar al reconocimiento del no saber sí está en nuestras manos, y el resultado es el mismo. Eso es lo más hermoso, que el resultado es el mismo. El reconocimiento absoluto del no saber nos manda al saber absoluto. Por eso, insisto, ese tema es importantísimo por ese sentido. Entonces, ya comentábamos, después de esta acotación, que la autoafirmación es la síntesis de todos los egos, y en ese estado pues nunca seremos capaces de reconocer la realidad de nosotros mismos. En autoafirmación jamás podríamos ser conscientes de nosotros mismos. La conciencia de sí mismo jamás llega en alguien que se autoafirma. Y mucho menos podríamos reconocer la naturaleza de lo que nos rodea. Y como no reconocemos la naturaleza de las cosas que nos rodean, ni de nosotros mismos, ni de nuestros semejantes, pero seguimos empeñados en la idea del saber, terminamos construyendo un círculo personal de existencia, es decir, nuestra propia burbuja. Y al construir nuestra propia burbuja, creemos que todo lo que nos rodea gira alrededor de nosotros, porque sí sabemos, y pretendemos que todo lo que nos rodee esté en sintonía con nuestra arrogancia de saber. Y ahí es donde construimos nuestros propios círculos de existencia, y tantito que nos lo mueva alguien o que nos lo cuestione alguien, inmediatamente reaccionamos y asumimos el papel que todos los humanos asumimos siempre, todos defendiendo nuestro propio círculo de existencia y todos los conflictos porque un humano sintió que se lo invadió otro, y ahí está todo el origen de tanto conflicto en el hombre. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A entender que solamente en una sincera humildad es posible la comprensión. Solamente un hombre que es sinceramente humilde puede comprender. ¿Y qué es la humildad? La humildad no es sentirme menos o dejar que me humillen y que me maltraten o que me menosprecien. Eso no es humildad. La humildad surge cuando una mente está dispuesta a reconocer que no sabe. Esa es la verdadera humildad, no hay otra. Cualquier otro motivo distinto es una simple imitación de humildad. Porque la verdadera humildad es una sola,
y es esa. Una mente dispuesta a reconocer que no sabe. Esa y solamente esa es la humildad, no hay otra. Y vuelvo a insistir, solamente un hombre humilde es capaz de comprender. Por eso, hoy por hoy los humanos casi no comprendemos nada. Porque hoy por hoy es muy difícil encontrar mentes humildes. Todas las mentes humanas están ensimismadas. El humano actual está en un estado de autoafirmación. Así vive la humanidad, en una autoafirmación permanente. Una autoafirmación que nos saca completamente de la sabiduría y de la comprensión, y creemos que comprendemos. Porque creemos que la acumulación de información es lo que nos hace saber, y no nos damos cuenta que esa acumulación de información lo único que hace es ampliar la brecha que nos separa del ser. Porque la sabiduría nada tiene que ver con la acumulación de información. A veces, o muchas veces, es muy común que se establezca la diferencia entre un sabio y un sapiente, entre la sabiduría y la sapiencia. Y hay quienes creen que son dos vertientes parecidas. Y no son dos vertientes parecidas, son antítesis. Uno es antítesis del otro. El sapiente es el que acumuló mucha información. Y el sabio es el que reconoce que no sabe. O el que reconoce que la información acumulada en términos esenciales, en términos de esencialidad, de nada le sirve. Entonces descubrimos que en el fondo son antítesis uno del otro. El sabio y el sapiente son el extremo, son como el agua y el aceite. Extremo opuesto. Es todo lo contrario. Por eso insistimos desde un principio que la verdadera sabiduría empieza con el reconocimiento de no saber. Y ahí es donde apenas empieza. Porque con ese reconocimiento empieza el vaciamiento interior, y ese vacío interior es el que apenas pone las primeras condiciones para que el ser llene ese vacío. Entonces, por donde le movamos, la sabiduría es eso, es el reconocimiento de no saber. Ahora, aun cuando insisto en que el no saber es el inicio de la sabiduría, aun cuando sea apenas el inicio, el simple hecho de tener conciencia de ello ya nos hizo dar un brinco abismal. Porque claro, una cosa es que ahorita tengamos un chispazo de la idea de la esencia que hay detrás del no saber, y otra cosa es que lo traslademos a la vida, que lo traslademos a nuestro comportamiento. Porque más tardamos en comprender lo importante del reconocimiento del no saber, cuando salimos a la calle y estamos autoafirmándonos en cualquier circunstancia que nos encontremos. En la primera circunstancia que nos encontremos, inmediatamente nos ponemos en guardia y asumimos una actitud de autoafirmación. Entonces, la teoría es bonita, es exquisita, pero vivirla, aplicarla, vivenciarla, trasladarlo a nuestro estado existencial, a nuestro estado de conciencia existencial, ahí es donde viene lo bueno, ahí es donde empieza lo importante. Ahora, también entendamos que si bien la sabiduría inicia por la conciencia del no saber, eso nos puede producir la sensación de que el simple intento de llegar a ese estado nos va a arrojar cierta incomodidad, porque nos vamos a sentir ignorantes. ¿Y qué va a decir la gente? Porque me manifiesto como ignorante, y empieza una serie de cosas
vincular con la autoafirmación, porque obvio, la autoafirmación se va abajo. Hay que olvidarnos de todo eso. Mejor ocupémonos en experimentarlo, más allá de lo que la gente puede decir de nosotros. Hay que experimentarlo. Y en esa experiencia hay que descubrir que es muy fácil sentirnos cómodos en el reconocimiento del no saber. Pero hay que descubrirlo. Incluso, no solamente nos podemos sentir cómodos en el no saber, la experiencia del no saber nos va a permitir ubicarnos más allá de la mente. Podemos ir más allá de la mente gracias a esa experiencia, gracias a ese acto osado de atrevernos al reconocimiento del no saber, porque también para eso se ocupa ser osados. No cualquiera se atreve a reconocer su ignorancia, no cualquiera. Pero si tenemos la osadía suficiente para reconocer la ignorancia, vamos a descubrir que nos vamos a sentir cómodos. Vamos a descubrir que nuestro estado de percepción de las cosas va a ir más allá de la mente, y eso nos va a permitir comprender mejor, entender la naturaleza de las cosas. Porque cuando la mente se autoafirma, automáticamente se empeña en analizar, en interpretar, en valorar, en juzgar, en crear conceptos, prejuicios y todo lo que sabemos que la mente sabe hacer. Pero si descubrimos que podemos estar cómodos y relajados en ese no saber, y descubrimos, empezamos a vivir, a experimentar las bondades del no saber, pues vamos a descubrir que va a llegar a nosotros sin que lo pretendamos, más allá de la voluntad, porque insisto, la voluntad humana no puede llegar muy lejos. Entonces vamos a descubrir fácilmente que va a llegar a nosotros otro tipo de conocimiento que es mucho más profundo, pero es un conocimiento no conceptual. Y ese conocimiento no conceptual es la cosecha de la sabiduría. O sea, no es la sabiduría, es la cosecha de la sabiduría. Porque la sabiduría, si queremos entenderla como tal, la sabiduría es el reconocimiento de no saber. O sea, el simple reconocimiento de no saber ya nos hace sabios. Solamente ese reconocimiento ya nos hace sabios. Pero, ante ese vacío, al sentirnos cómodos en ese vacío y descubrir ese conocimiento no conceptual, entonces hay que entender que eso es cosecha de la sabiduría. Es algo que ya nos llega solo. No es por mérito de nosotros, ni por logro de nosotros. Simplemente es algo que nos sucede. Es algo que nos va a suceder. Claro, cuando alguien, después de una experiencia de la conciencia del no saber, experimenta ese conocimiento no conceptual que va más allá de la mente y comete el error de atribuirlo a sus propios méritos, en ese momento pierde todo y vuelve la autoafirmación y la sabiduría lo abandona. Así es un hilo delgadito, es un hilo muy delgado en el que se puede transitar de un lado a otro con una facilidad enorme. Por eso nosotros, cuando lleguemos a tener, a lograr cualquier cosecha de lo que sea, jamás debemos creer por ningún motivo que haya sido por mérito de nosotros. Porque nuestro único mérito que podríamos reconocer es el reconocimiento de no saber. Es lo único que sí podemos considerar un mérito de nosotros, el reconocimiento de no saber. Una vez que tuvimos el mérito de reconocer que no sabemos y que no somos, también por ende,
Ese es el tema de la próxima semana. Entonces, lo que venga no es algo que nosotros logramos ni que conquistamos. Lo que venga es algo que nos va a suceder, algo que nos sucede. No que logramos, que nos sucede. Y siempre lo tenemos que ver así, como algo que nos sucedió y nada más. Y un comentario más en Guadalajara. Quiero entender, David, que esto que nos estás diciendo es una actitud que debemos de tomar, una actitud deseable, eso de reconocer que nos Sí, claro. Sin embargo, en este mundo en que vivimos, material, relativo además, y que nos requiere trabajar, ¿no? Entonces, yo entiendo eso de que el conocimiento más importante es el que te llega después de haber reconocido que no sabes y tener esa apertura, ¿no? Y te van a llegar las cosas. Pero también hay que trabajar, o sea, si tengo yo curiosidades de ciertas cosas, de ciertos conocimientos mundanos, por ejemplo, pues necesito ir a los libros, necesito ir a internet, necesito trabajar, necesito una acción, necesito hacer algo. O sea, no nada más sentarme en una cueva y esperar a que todos los conocimientos del universo lleguen. Claro, sí, importantísima la aportación que nos hacen aquí en Guadalajara, en el sentido de que el hecho de que estemos dispuestos a reconocer el no saber, eso no nos limita ni nos exige que renunciemos al conocimiento externo mental o a la sapiencia. Claro que no. Aquí es donde entra el discernimiento, que es un tema que ya vimos. ¿Qué es el discernimiento? La distinción. ¿Qué hay que distinguir? Hay que distinguir el conocimiento razonativo, intelectual, mental, que corresponde a la naturaleza efímera, a la naturaleza material y física, que es efímera y transitoria. Hay que distinguirlo del verdadero saber que nosotros no podemos construir. Ese verdadero saber que está en función del reconocimiento de que no sabemos el verdadero saber. O sea, aquí esto nos exige precisar algo importantísimo. La conciencia del no saber, de la que tanto he insistido en el tema de hoy, no se refiere a que renunciemos a todo lo que leímos en los libros y en todo lo que nos enseñaron en la escuela o en la universidad. No. Caramba, si yo soy ingeniero, ¿cómo voy a reconocer, cómo voy a renunciar o cómo voy a engañarme a mí mismo diciendo que no conozco las matemáticas, que no conozco el álgebra, que no conozco las materias de cálculo que llevé, etcétera, etcétera? No, claro que reconozco que lo sé, pero por discernimiento reconozco que ese saber jamás me va a llevar al ser. Me va a llevar a cumplir propósitos externos, que no son fundamentales, por cierto. Pero ese saber jamás me va a llevar al propósito fundamental de la vida, que es el reencuentro con el ser. Entonces, siempre que insisto en la conciencia del no saber, no me estoy refiriendo a la sapiencia, me estoy refiriendo al no saber de la naturaleza esencial de las cosas, de la verdadera naturaleza de las cosas. A ese no saber es al que me refiero. Y cuando alguien reconoce, bueno, primero distingue la sapiencia de la sabiduría, y una vez haciendo esa distinción, que es el discernimiento, reconoce que no sabe sobre la verdadera naturaleza de las cosas. Allí es donde está ese no saber. O sea, hay que distinguirlo. Entonces, qué bueno que usted nos hace esa aclaración porque precisamente hay que comprender eso. Nuestra personalidad tiene una responsabilidad ante la vida externa y hay que permitir que nuestra personalidad cumpla con lo que le corresponda. Pero hay que distinguir que ni siquiera somos nosotros esa personalidad. Y lo que nos interesa va más allá de esa personalidad. Si la personalidad se empeña en autoafirmarse,
Aún esa autoafirmación no hay que rechazarla, hay que mirarla como algo ajeno a nuestro ser, como algo que está sucediendo afuera de nuestro ser, pero que no corresponde al ser. Entonces, el discernimiento aquí es fundamental. Escuchamos un comentario más de Guadalajara. Me refería a si tienen una actitud más emocional o instintiva, emocional y sentimental, o sea, nuestra actitud hacia la vida, eso nos acercaría más al ser. A ver, nos preguntan que si una actitud más emocional, instintiva e intelectual nos acerca al ser. No, intelectual. Es instintiva, emocional y sentimental. Ninguna de ellas nos acerca al ser. Porque las tres que nos describes corresponden al centro emocional y al centro instintivo motor. El hecho de que no corresponda al centro intelectual no quiere decir que nos acerque al ser. O sea, los tres centros, intelectual, emocional e instintivo motor, esos tres centros son el pivote de la actuación de la personalidad. Y nada tiene que ver con el ser. Tienen todo que ver con la personalidad, pero con el ser nada. Entonces, a veces podemos creer que un impulso emocional o un impulso instintivo pudieran ser de sabiduría porque son impulsos no conceptuales, porque no son del centro intelectual, pero no. Aunque no correspondan al centro intelectual, corresponden a otros centros que también son de la personalidad, que es, insisto, el centro emocional y el centro instintivo motor. Entonces, sigue siendo todo puro juego de la personalidad. La experiencia del ser, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, nada tiene que ver con las emociones. No es un asunto emocional, no es un asunto ni siquiera místico. Nada tiene que ver con hincarnos y entrar en un estado de profunda oración. Eso es pura ilusión, eso es pura imaginación. La experiencia del ser está ajena completamente a cualquier tipo de emoción. Aún las emociones místicas son del centro emocional y son de la personalidad. Entonces nada tiene que ver con eso. ¿El ser tiene conciencia? El ser es la conciencia. Pregunta que si el ser tiene conciencia. No, el ser es la conciencia misma. Es la conciencia. Y no es la inteligencia. No es la inteligencia. La inteligencia está en el centro mental. La inteligencia es de la personalidad. La conciencia es el ser mismo. Aquí hay otras dos en Guadalajara, salieron de los preguntones aquí en Guadalajara. Antagónico a la red, no sé, a lo mejor la red ya llegó también hay varias. Hay mucha sincronía en la red, ¿eh? ¿Sí? Sí, muchas cosas que ellos están preguntando, tú les estás respondiendo. Sin querer. Sin querer. Mira, qué curioso, qué curioso. A ver, escuchamos. Como estás definiendo la sabiduría, pues, como no identificación puede ser sinónimo de sabiduría. Claro. Nosotros preguntan que si la no identificación tiene que ver con la sabiduría. Está totalmente vinculado. Porque cuando alguien se identifica con su personalidad, automáticamente entra en la autoafirmación. Cuando alguien se desidentifica de la personalidad por el reconocimiento de que esa personalidad no es su ser, automáticamente se sacude la autoafirmación y de manera espontánea entra en un reconocimiento de que lo que su personalidad sabe nada tiene que ver con el verdadero saber, porque el saber de la personalidad es intelectual, mientras que el saber del ser es de otra naturaleza ajena a la mente, totalmente ajena a la mente. Entonces, la identificación sigue siendo un factor fundamental. Hoy no hemos hablado de identificación, curiosamente, pero bueno, usted la pone sobre la mesa y está totalmente vinculada. Y es, si lo decimos matemáticamente, la identificación es directamente proporcional a la ignorancia o a la autoafirmación, y la identificación es inversamente proporcional a la sabiduría o a la conciencia del no saber. Es inversamente proporcional. Entonces, claro que este elemento es el parteaguas. O sea, cualquier
rasgo de identificación con la personalidad, automáticamente nos saca de la sabiduría. Entonces, es el filo de la navaja, estamos de un lado o estamos del otro. Y la identificación con la personalidad es, definitivamente va a definir si estamos de un lado o del otro. Bien, hay otra pregunta más, a ver, escuchamos. Yo quería comentar, realmente lo peligroso, lo discordante que veo es el poco tiempo, los 10 minutitos que le damos aquí a la aceptación de no saber en nuestra plática de hoy. Y las otras 20 o 24 horas del día se las dedicamos a la personalidad de la autoafirmación. Sí, aquí en Guadalajara hacen una reflexión interesante, que si bien le dedicamos 2 horas a tratar de comprender la esencialidad que hay detrás de este tema, detrás de no saber, en contraposición al resto de las horas del día, la verdad es que termina inhibiéndolo. Mas, sin embargo, no hay que quedarnos, no hay que sentir, o hay que hacer a un lado ese sentimiento de derrota. Hay que confiar también en que dentro de nosotros es esa parte íntima que tiene toda la posibilidad. Y esa posibilidad se la podemos dar tratando de recordar durante el día que no somos la persona, que con desidentificarnos, basta con desidentificarnos para que espontáneamente entremos en el estado de reconocimiento del no saber. Es inherente, va de la mano. Y bueno, cada vez que recordemos o descubramos que estamos identificados, pues recordemos la esencia de lo contrario y tratemos de experimentar las dos, sin rechazar la identificación, porque entre más la rechacemos, más nos vamos a meter en ella. Simplemente tratar de experimentar las dos vivencias, tanto de identificación como de no identificación, tanto de autoafirmación como de autonegación. El no saber es un estado de autonegación, es un tema que vamos a ver dentro de 2 semanas, y hay que experimentarlo, hay que probar las mieles de los dos. Solamente cuando probamos las mieles de los dos sin rechazar nuestro carácter mundano, sin rechazarlo, probando las dos mieles es como el discernimiento nos va a permitir que tengamos la suficiente entereza para que podamos decidir si estamos de un lado o del otro. Pero para poder decidirlo hay que experimentar los dos, hay que probar, insisto, las dos mieles. Sí, otro comentario más aquí en Guadalajara. ¿Nos apoya aquí la neutralidad? La neutralidad es inherente a la desidentificación, es inherente. Es más, me atrevo a decir que si nosotros pretendemos ser neutrales, solamente por el hecho de saber que la neutralidad es maravillosa, no vamos a poder. Si nosotros de repente decimos, quiero ser neutral en este momento, no vamos a poder. Pero si nosotros decimos, quiero desidentificarme y reconocer que no soy mi personalidad, la neutralidad va a llegar espontáneamente. Llega por añadidura. Entonces, va de la mano, es inherente, pero antes de la neutralidad entraría primero el reconocimiento de lo que no somos, que es la desidentificación. Bien, seguimos con un último detalle sobre la introducción, ya para poder pasar a las citas. Les comento una anécdota que muy probablemente algunos de ustedes la vivieron en la universidad, cuando teníamos algún examen muy complejo. No faltaban compañeros perezosos que no estudiaban y que llegaban solamente para ver qué copiaban, para ver si lograban pasar el examen cómodamente por lo que copiaban. Y algunos de los compañeros, no, algunos que ni siquiera al acordeón llegaban, que ni siquiera se tomaban la molestia de ser acordeón, porque ya tomarse la molestia de ser el acordeón ya implica algo de estudio. Bueno, recuerdo en mi etapa universitaria que había compañeros muy sarcásticos que decían, cuando tenemos examen y nos ven, y veían a compañeros preocupados estudiando y preocupados por no reprobar, porque es obvio que después de estudiar mucho causa una frustración muy grande reprobar después del esfuerzo de haber estudiado. Y
y surgía una frase célebre que decía sarcásticamente: el que nada sabe, nada teme. Pero era una frase sarcástica, casi burlona para los que estaban tensos por querer pasar el examen después de haber estado toda una semana preparándolo. Y esa frase sarcástica, pues, hasta da la risa, ¿verdad? El que nada sabe, nada teme. Bueno, aplicar en ese contexto que es demasiado, no encuentro la palabra, bueno, demasiado sarcástico, valga la redundancia, demasiada hilaridad de quienes solamente que pretendían pasar usando el trabajo de otros. Pues esa frase, curiosamente, entra en contexto con el tema de hoy y de manera maravillosa. El que reconoce que nada sabe, efectivamente nada teme. ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder. Qué curioso como una frase que puede ser ridícula, que puede ser cínica, es la palabra que se me iba, cínica, es la que no encontraba y aquí alguien me la dijo. Una frase que puede ser cínica para el que no estudió un examen y que llega todo relajado porque no estudió y no tiene nada que perder. O sea, si lo logró ver, pasó, y si no logró, pues de todos no pierdo nada porque no hizo un esfuerzo por estudiar, ¿verdad? Entonces, una frase que resulta cínica en cuanto a la sapiencia, porque eso tiene que ver con la sapiencia, con el conocimiento razonativo. Esa frase en la sapiencia es cínica, pero la sabiduría es sabia. El que reconoce que no sabe, deja de tener temor hacia la vida, no le preocupa nada, porque al final de cuentas no está conflictuado entre si lo que yo sé será real o no será real, se ajusta, no se ajusta, me lleva a algún lado, no me lleva, se acaba, eso se termina, ese conflicto se termina. Y en esa conciencia de no saber, ¿qué es lo que sucede? Se experimenta la paz interior. Solamente la conciencia del no saber, ahí es donde se experimenta la paz interior, porque ya no hay nada que perder, ya no tenemos nada que defender, no tenemos ninguna postura o alguna idea que tengamos que defender. Y al no tener nada que defender, la experiencia de la paz llega a nosotros, llega una claridad a través de una comprensión nueva, ajeno a todo tipo de juicios, ajeno a todo tipo de conceptos, y ahí es cuando se entiende que todos esos conceptos, esos juicios, esos análisis, lo único que hacen es ponerle límite al verdadero conocimiento. Entonces, ahí, así y solo así, es como llega la conciencia de lo que realmente somos. Y no puede ser de otra manera. Bien, con esto cierro la introducción y pues pasamos a las citas relacionadas con el tema. Y empezamos por el Bhagavad Gita. Siempre nos vamos por el orden cronológico. Los documentos más antiguos son los védicos. Y ahí Krishna le dice a Arjuna: el sacrificio del conocimiento es el más alto de todos los sacrificios materiales. Esa cita es interesantísima. Los humanos de repente podemos estar dispuestos a sacrificar algo material, sacrificar una comodidad, sacrificar un reconocimiento, sacrificar algo de dinero para ayudar a otro, pero que alguien esté dispuesto a sacrificar el conocimiento que creía que era el verdadero conocimiento, ahí está muy difícil. Podríamos decir que es la prueba más difícil para un humano. Es la exigencia de la sabiduría más difícil de ofrecer, a la que menos estamos dispuestos.
Estar dispuestos a reconocer que no sabemos o dispuestos a reconocer que lo que sabemos de nada nos sirve, para el ser de nada nos sirve. Esa disposición no es para cualquier humano, porque es, tal como dice Krishna, es el más alto de todos los sacrificios. Bien, dejamos los Vedas, nos vamos al lejano oriente, y dentro del taoísmo nos vamos a una cita de Lao Tse en su libro Tao Te Ching. La cita dice así: quien persevere en el estudio acumulará conocimiento día a día, y quien persevere en el Tao lo perderá, y por esa pérdida llegará a la inanición completa. Perdón, a la inacción completa. Esta frase es paradójica, puesto que quien persevera en el estudio acumulará conocimiento día a día. Es lo que nos pasa a nosotros que estudiamos, que tenemos una profesión, que tenemos un acervo cultural, etc. Ese conocimiento nos sirve para estar dentro de la sociedad, para comunicarnos con un círculo de amistades, inclusive para nuestro trabajo y nuestras profesiones. No hay problema. Mas, sin embargo, Lao Tse nos dice: quien persevere en el Tao lo perderá. O sea, quien aplique la misma práctica para tratar de conocer a Dios, así como aquellos que se dicen estudié teología, estudié a Dios y conozco más de Dios que ustedes, pues prácticamente están entrando en una inacción completa. O sea, porque en realidad quien pretenda conocer a lo que es el Tao, lo que es Dios, pues no hay palabras para explicarlo. Mas, sin embargo, también en esa paradoja de Lao Tse nos dice: por esa pérdida llegará a la inacción completa. Llegar a la inacción completa es reconocer precisamente que no tenemos el conocimiento adecuado, que no poseemos ese conocimiento, que no somos capaces de discernir más allá de lo que realmente nosotros queremos aplicar, que es conocer a Dios, conocer el universo. Y de hecho, es lo que hacemos constantemente. Queremos conocer a Dios a través del universo, a través del cosmos, a través de la naturaleza. Y la naturaleza y el cosmos es una naturaleza completamente distinta a la naturaleza de Dios. Y es ahí donde está la trampa y donde nos perdemos. Por eso es que tenemos que llegar a esa inacción completa que dice Lao Tse, porque Dios es estático. Bien, seguimos en el lejano oriente, pero ahora a través de Confucio. Fue contemporáneo a Lao Tse, por cierto, solo que él la sabiduría de la antigua China la acercó un poco más a las necesidades del imperio para construir una sociedad más elevada, le dio un sentido más social, y eso, por supuesto, hizo que el taoísmo de Lao Tse terminará siendo mucho más profundo que el confucianismo. Sin embargo, aún a pesar de ello, también Confucio nos aportó cosas muy interesantes que son nada despreciables. Esta cita nos dice Confucio lo siguiente: el sabio se liga fuertemente a la verdad y al deber. No se liga obstinadamente a sus ideas. Bien, creo que esto nos ilustra en gran medida lo que hemos estado exponiendo, en el sentido de que para ser sabio, lo primero que tendríamos que hacer es desligarnos de nuestras propias ideas. Entonces, si somos capaces de desligarnos de nuestras propias ideas, entonces la verdad se manifiesta en nosotros, pero se manifiesta como algo que nos sucede, no como algo que logramos. Nuestro único logro sería, insisto, desligarnos de nuestras propias ideas. Bien, dejamos a Confucio y seguimos con el lejano oriente, pero ahora con Chuang Tzu, que fue un sucesor de Lao Tse, también dentro del taoísmo. La cita dice así: la gran benevolencia no es benevolente, la gran modestia no es humildad, no es humilde, la gran osadía no ataca, si el Tao se aclara, no es el Tao. La comprensión que yace en lo que no se comprende es la más aguda.
Bien, aquí hay también una cita dentro de la Biblia en la cual 2 espigas de trigo le preguntan a una a la otra cómo se llega a Dios. Y le dice, siendo humilde. Y la espiga le responde, pues a partir de mañana voy a ser la más humilde de todas. Entonces es una paradoja. Todo lo que queremos nosotros engrandecer, aún en las cualidades que aparentemente son benévolas en el ser humano, son vanidad. El querer ser muy humilde, muy benevolente, muy modesto o muy osado, es vanidad. Para el mundo todo esto es vanidad. Y así como también dice Chuanzu, si el Tao se aclara, no es el Tao. O sea, si alguien dice, ya sé que es el Tao, no es el Tao. Si digo, ya sé que es Dios, no es Dios. Porque lo estoy encerrando en un concepto, en una etiqueta, en una fórmula, en una sintaxis de palabras. Por eso aclara Chuanzu, la comprensión que yace en lo que no comprende será más aguda. O sea, llegar a ese vacío y decir, no comprendo esto. Ahí es donde empieza el verdadero conocimiento. Bien, la siguiente cita es la más representativa de ese tema, es de Sócrates, y vamos a descubrir, me voy a abstener de comentarla, porque ya todo lo que dijimos durante la introducción y lo que hemos ido arrastrando del tema es suficiente para descubrir que si antes tenemos una idea sobre por qué lo dijo Sócrates, ahora vamos a descubrir que hay un fondo mucho mayor del por qué lo dijo. Es la frase más representativa, insisto, del tema, y es una frase muy cortita, una frase conocidísima. Prácticamente a Sócrates se le conoce por esa frase. Es muy simple, la digo. Sócrates dice, yo solo sé que no sé nada. ¿Qué podemos comentar? Pues yo creo que nada, ¿verdad? Nada. O sea, si Sócrates dijo eso, ante lo que ya expusimos, ¿qué podemos decir? Pues nada, nada, ahí está todo encerrado. Ahí está todo encerrado. Aquí lo importante sería nada más comprender por qué lo dijo Sócrates. Y creo que todo lo que hemos abordado lo ilustra de manera muy, muy clara, ¿verdad? Bien, entonces dejamos a esta cita de Sócrates y nos vamos a otra cita de Sócrates, también de Sócrates, no tan conocida, pero es casi una paráfrasis de esa misma que ya leí, un poquito ampliada, que nos da más certeza del por qué lo dijo, que la dejo en manos de Juan Carlos. Bien, esta cita dice, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Bien, dentro de las bienaventuranzas que vienen en la Biblia, hay una cita parecida. Es la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Cuando se reconoce tanto la ignorancia y tanto la pobreza espiritual que tenemos, ahí es donde estamos empezando el camino. Y aquí la ignorancia, el saber que somos ignorantes de lo que es el verdadero conocimiento, nos abre todo un universo de información, pero interior, que no tiene palabras. Bien, dejamos la tradición helénica, que prácticamente queda sintetizada en Sócrates. En Sócrates queda sintetizada toda la esencia de la sabiduría de la antigua Grecia vinculada con ese tema. Podemos saber, creo que no tiene caso darle más vueltas con otros filósofos griegos. Damos el brinco directo al cristianismo y encontramos en una de las cartas a los Corintios de Pablo un fragmento maravilloso que está en la primera carta de Corintios 1, capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
Bien, aquí tiene muchas vertientes esta cita de Corintios, es genial. Primero, nos dice el conocimiento envanece. Tiene todo que ver con lo que mencionamos hace rato, la autoafirmación. El que conoce mentalmente cosas externas y cree que por eso ya es importante y es alguien, lo único que hace es envanecerse, como lo dice Pablo. Y ese envanecimiento por el conocimiento es autoafirmación. Es la parte medular de la autoafirmación. Y luego dice, pero el amor edifica. Bien, aquí yo me atreveré a decirle que el amor jamás existiría en nosotros mientras nos autoafirmemos. ¿Cómo podría surgir el amor en nosotros? Y vaya que es muy delicado hablar del amor, tan delicado que ese tema lo dejamos para el tomo 4. El amor solamente puede surgir cuando estamos vacíos. Y ese vacío llega por la conciencia del no saber. Por eso, en esta primera frase, Pablo pone en contraposición uno del otro. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque el conocimiento, vuelvo a insistir, entra en la autoafirmación y el amor solamente pudiera llegar en la autonegación, que es la antítesis. Sin la autonegación, el amor no puede existir. Y mismo Jesucristo lo dice. Por un lado dice que el único mandamiento es amar, es el amor, amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo. Habla de un único mandamiento que es amar. Y cuando le preguntan cómo podemos llegar a Dios, dice, nígate a ti mismo. Entonces, si ambos dan una receta única, pues esa receta única tiene que estar vinculada. Y es evidente, solamente en autonegación podríamos amar. Y solamente quien ama es capaz de autonegarse. O sea, van de la mano. Por eso Pablo con tanta certeza dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y luego después dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Fíjense cómo adquiere sintonía con todo lo que hemos mencionado y con todo lo que viene en las otras corrientes. El que quiere saber, no sabe. Y Pablo lo dice con todas las letras. El que cree saber algo, aún no sabe. Y luego dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Fíjense la esencia que también hay detrás de ello. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué es lo que precisa? Por ese amor, aún por ese amor, nosotros no podemos llegar a Dios. Dios es el que llega a nosotros. Dios es el que nos reconoce a nosotros, no nosotros a Él. Entonces nosotros no podemos llegar a la meta de Dios. Eso es absurdo. Lo único que podemos hacer es abrirnos. Abrirnos para que Él llegue a nosotros. Porque claro, si estamos cerrados, pues jamás nos va a tocar. Entonces, lo único que podemos hacer es abrirnos. Y si nos abrimos, o más bien, ¿cómo podemos abrirnos? En el no ser, en el no saber. En el reconocimiento del no saber, automáticamente nos abrimos. Entonces, esta cita de Corintios es, por donde le veamos, es genial. Párrafo por párrafo, frase por frase, es maravillosa esa secuencia, una sabiduría impresionante. Bien, dejamos el cristianismo y nos vamos ahora a la beta alquímica de Europa con una cita de las bodas alquímicas. Vamos a hacer un paréntesis porque hay unas preguntas interesantes. Sí, cómo no, adelante. Nos pregunta Rodrigo, ¿cómo podemos desligarnos de nuestras ideas si no podemos dejar de imaginar y pensar? Por muy buen cuestionamiento, Rodrigo. Nuestra mente como personalidad es la guía que tiene nuestra personalidad durante todo el día. Nuestra mente no deja de parar, no deja de darnos ideas, no dejamos de imaginar, no dejamos de pensar. Y esto nos lleva como un carrito por todas las autopistas de todas las sociedades y de todo lo que viene siendo nuestra humanidad. Mas, sin embargo, y no solamente somos personalidad, tenemos conciencia de sí mismos, de quiénes somos. Cuando estamos en un estado de neutralidad o cuando estamos en un estado de conciencia, de presente,
podemos observar al pensador, podemos observar nuestros pensamientos, podemos observar que la imaginación es el resultado de todos los sentidos sensoriales que tenemos y de que la mente quiere ir al futuro a construir nuevos escenarios. Sí tenemos ese elemento, Rodrigo, que es la conciencia que nos permite precisamente observar a la personalidad y poner a lo que es el pensamiento y la mente en su lugar. Que no es mala, simplemente hay que darle su lugar. Es una computadora que tenemos dentro, que tenemos mucha memoria, que tenemos muchos programas con los cuales reaccionamos en la vida diaria, pero más allá de eso, también somos conciencia. Ahora, la mente, por naturaleza, la mente es inevitable que se autofirme, porque a la mente le da miedo no saber. Hay que entenderlo. ¿Por qué le da miedo a la mente no saber? Porque la mente siente que si no sabe, se convierte en nada, y para la mente eso es sinónimo de muerte. Entonces la mente le da miedo a no saber, por eso la mente de manera compulsiva siempre se va a afirmar. Incluso pretender dejar de lado la autoafirmación es casi como pretender detener la mente, algo que no vamos a poder. Ahora, no digo esto para que nos sintamos derrotados, no, lo digo para entender una clave más accesible a nuestras posibilidades. ¿A qué me refiero? A la desidentificación. Es decir, si la mente se autoafirma, si la mente sigue obsesionada en asumir estados de autoafirmación, no importa, dejemos a la mente que se autoafirme, no pasa nada. Pero comprendamos que nosotros no somos la mente. Basta con que comprendamos que no somos la mente, y eso nos da la libertad de permitirle a la mente que se siga identificando, pero que se siga autoafirmando, pero ya nosotros pusimos una desvinculación, generamos una desvinculación que es la no identificación. Yo no soy eso. Entonces podemos permitir que la mente se siga resbalando, se siga tropezando, se siga autoafirmando, pero el simple reconocimiento de que no somos la mente ya nos pone del otro lado. Ya es un paso enorme, aunque la mente siga en su necedad, no importa. Por eso es tan fundamental entender el fenómeno de la identificación. Sí, Rodrigo, y esos chispazos de conciencia no son constantes, o sea, son chispazos. Solamente los grandes pueden estar constantemente en ese estado de conciencia. Sin embargo, nosotros, con unos momentos de meditación al día, con unos momentos que nos llegue ese chispazo, somos felices y somos libres. Se prueban las mieles, que es importantísimo. Esas probaditas son fundamentales. Bien, continuamos. Seguimos bien. Bien, de las nuevas alquímicas de la tradición Rosacruz, de Cristian Rosacruz, tenemos esta máxima que dice: el saber supremo es saber que no sabemos nada. Bien, este tema desde no saber, hemos estado repitiendo este concepto, y como vemos, todas las tradiciones nos mencionan efectivamente esto: cómo el saber supremo o el verdadero saber es llegar a nada, al saber que no sabemos nada. No sabemos nada realmente de lo que es la parte espiritual. Podemos saber de cuestiones tecnológicas, culturales, históricas de nuestra humanidad, y eso está bien para la personalidad, pero para el verdadero filósofo que llevamos dentro y para el verdadero trabajo que desarrollamos de conocernos a nosotros mismos, ese verdadero saber se nos presenta cuando reconocemos que no sabemos nada. Bien, esta siguiente frase es de Krishnamurti. Ya estamos en el siglo XX, un personaje hindú maravilloso que, aun cuando su origen es hindú, él se educó, se formó, creció en Inglaterra, y su psiquis es totalmente occidental. Solamente el apellido de Krishnamurti lo lleva por su origen, pero por su origen étnico y su origen de nacimiento, pero
desde niño se formó en Inglaterra y hay que entenderlo como un personaje occidental, aunque su sabiduría es tan grande que de repente nos da la sensación de que no es occidental, pero claro que sí, en Occidente también se han generado cosas impresionantes. Bien, esta cita de Krishnamurti redondea muchísimo ese tema, es maravillosa. Nos dice: saber es ignorante, no saber es el inicio de la sabiduría. Pero es difícil hallarse en dicho estado porque nos avergonzamos de no saber. Si observamos, es una ratificación de todo lo que hemos estado tratando de concatenar, porque todas las corrientes hablan de lo mismo, todas. Observemos que todas están hablando de lo mismo. Nomás aquí no lo deja de una manera muy didáctica. O sea, deja clarísimo que la verdadera sabiduría, lo que comentábamos hace rato en la introducción, el inicio de la sabiduría está en el reconocimiento de no saber. Ahí es donde empezamos a hacernos sabios, es la puerta de entrada a la sabiduría. Pero ¿qué debe Krishnamurti? El gran problema es que nos causa vergüenza reconocernos ante la sociedad como ignorantes. ¿Por qué? Porque para la sociedad el reconocimiento es saber que sabe y el rechazo o el menosprecio está en el que no sabe. Es decir, hay un absurdo en la sociedad, hay un absurdo enorme, un gran absurdo, y ese absurdo lo tenemos que trascender, tenemos que ir más allá de ese absurdo. No nos podríamos detener para quedar bien con la sociedad. Nosotros tenemos que hacer lo propio, estar en lo propio, y que la sociedad siga jugando el jueguito que quiera jugar, eso no importa, nosotros a lo nuestro. Bien, vamos a una cita más de Krishnamurti. Krishnamurti nos dice: la duda provoca una comprensión permanente. No es un fin en sí mismo. Lo verdadero se revela solo a través de la duda, a través del cuestionamiento de las numerosas ilusiones, de los valores tradicionales y de los ideales. Viene aquí, junto con esta frase de Krishnamurti, puse un concepto social que se maneja, que dice: la verdad duele, la mentira mata, pero la duda tortura. Esa duda constante que tenemos del conocimiento, de lo que sabemos, de lo que tenemos, de lo que debemos de conocer, de lo que debemos ser, siempre es constante. Y esa duda la genera nuestra personalidad, porque nuestra personalidad tiene una fecha de caducidad. Sabe que definitivamente después de 50 años o 60 años va a sucumbir. Pero cuando la duda persiste, el conocimiento se abre. ¿Por qué? Porque estamos abiertos a nuevos conceptos o nuevos conocimientos. Estamos abiertos a la vida. Por eso es que muchas veces la duda tortura, es saber si estamos bien, si estamos mal, si estamos haciendo las cosas adecuadamente. Pero esa duda constante nos mantiene el fuego, ese fuego interior del conocimiento, ese fuego interior que tiene el buscador, que todos ustedes y todos nosotros somos. Esa duda nos mantiene constantemente con la pregunta abierta, y eso es lo esencial, que la pregunta siga abierta, que los conceptos, las creencias, los dogmas y todo lo que nos ata con conocimiento, pues en algún día nos funcionó en este momento, pero no se estanca, siempre está constantemente la vida mandándonos nuevas aventuras, nuevas cosas, nuevas experiencias, y hay que estar abiertos para que nuestra mente esté en una disciplina de no caer en esos conceptos y preconceptos y creencias que inclusive a veces las adoptamos de un libro muy bueno que leímos, y ese propio conocimiento interior a veces nos estanca para lo que es el conocimiento del ser, el conocimiento de lo espiritual. Entonces esta duda, como dice Krishnamurti, es constante en todos los buscadores. Bien, retomamos otra cita más de Krishnamurti, que además de aludir a este tema, se convierte en un puente hacia un tema que vamos a ver
en un par de semanas. Es el tema del no hacer, un tema muy raro, que por su propio título suena raro, no hacer, pero está vinculado con el no saber, que es el tema de hoy. Krishnamurti nos dice, el entendimiento llega rápida e inevitablemente cuando el esfuerzo es pasivo. ¿Qué es un esfuerzo pasivo? Un esfuerzo donde no hay acción. Y un esfuerzo donde no hay acción está cargado de energía potencial. Un esfuerzo con acción es movido por energía cinética, energía de movimiento, mientras que un esfuerzo pasivo es un esfuerzo cargado de energía potencial. Y no perdamos de vista que la energía del ser es energía potencial, no es energía activa, es energía estática, energía potencial. Es un tema también un tanto delicado, que por lo mismo lo dejamos hasta el tomo 3, por la misma naturaleza del tema, y ese esfuerzo pasivo solamente puede llegar en el no saber, en el reconocimiento del no saber. Podemos comprender la naturaleza, insisto, del esfuerzo pasivo. Bien, seguimos con una última de Krishnamurti para después cerrar con Albert Einstein. No, es Albert Einstein. A ver, pensé que había una más de Krishnamurti. Bien, lo escuchamos la de Albert Einstein. Sí, la de Albert Einstein nos dice, la formulación de un problema es más importante que su solución. Albert Einstein. Esta parte de filósofo que tenía Albert Einstein, que pocas veces en la humanidad se le reconoce, gracias a su libro Las Discreencias de Krishnamurti, de Albert Einstein, nos enseña precisamente este tipo de frases. Y dentro de lo que viene siendo su planteamiento teórico científico, mete partes filosóficas. Y curiosamente, ahorita en la actualidad, muchos de los que vienen siendo los postulados de los grandes científicos como Stephen Hawking tienen que ver mucho con un conocimiento filosófico científico, porque no hay manera a veces de explicar lo que se está teniendo en cuenta. Y aquí la formulación del problema es más importante que la solución. Es precisamente esa duda que se les genera, y es precisamente esa apertura de conciencia y apertura de mente que tenemos para ver y visualizar algo que dentro de nosotros nos mueve, un prerecuerdo. Y ese prerecuerdo nos hace que formulemos preguntas para poder conocer cómo es que se mueven las cosas en esta naturaleza. La formulación del problema es más importante porque su solución pues algún día va a llegar, y a lo mejor pues va a ser como todo lo que plantea Albert Einstein relativo, porque todo el conocimiento y todo lo que es las verdades científicas son relativas, porque siempre dependen de una teoría anterior que derrumba la otra. Mas sin embargo hay que tener la mente abierta para volver a formular la pregunta, que la pregunta siempre quede abierta. Bien, por algún motivo quizá técnico no apareció en la cita, pero ahorita corroboré que sí está dentro del libro de Principios de Sabiduría Universal en el tomo 2. La voy a leer, aunque no se proyecte en la pantalla o en el monitor, porque es una cita interesante también de Krishnamurti, que dice así: las ideas no transforman a la gente. Lo que produce la transformación es estar libre de ideas. Es una frase genial de Krishnamurti. Es evidente cuando alguien gira alrededor de sus ideas, y no solamente las ideas propias, también las ideas adoptadas de alguna religión, de alguna secta, de algún grupo, de algo, que al final de cuentas cuando adoptamos las ideas de algún grupo, pues las hacemos nuestras y nos quedamos vinculados con ellas. Entonces, esas ideas nunca van a transformar a alguien. La verdadera transformación que nos puede permitir abrirnos para recibir la conciencia, para recibir el ser, o para permitir la libertad del ser, esa única transformación verdadera se da en los hombres
que están libres de ideas. A veces pensamos que un pensador libre, y hago énfasis en eso porque el nombre completo de nuestro centro es Centro Universalista para la Libertad de la Conciencia. Y a veces pensamos que un pensador libre es el que piensa por sí mismo. Y eso no es un pensador libre, eso es un pensador necio. Es un pensador que está casado con sus ideas. El pensador libre es el que está libre de ideas. Y al estar libre de ideas, ya no está influenciado por nada. Está libre de las influencias de todas las ideas que circulan por el mundo. Ese es el verdadero pensador libre, al que hace alusión Krishnamurti de manera inherente. Bien, quedan algunos minutos maravillosos para cualquier comentario, cualquier pregunta. Pero hay una inquietud en la red interesante. Nos pregunta nuevamente Rodrigo y varias personas que han estado siguiendo lo que es la conferencia. Nos pregunta el concepto de guerrero y el concepto de revolucionario dentro de lo que es este proceso. Bien, hay una frase dentro de la Biblia muy poco desconocida o inclusive divulgada por el mismo cristianismo o catolicismo, que cuando le preguntan a Jesús que si vino a traer la paz, dijo, no, vengo a traer la espada. ¿Cómo poner esta situación al alcance de todos y hablar de que Jesús vino a traer la espada? Después de hablar de tanto amor. De tanto amor. Y es una paradoja. Y todo esto son paradojas. El caso de ser revolucionario no es ante los demás, es ante uno mismo. Porque tenemos que ser constantemente revolucionarios de lo que viene siendo nuestro proceso como personalidad. Y lo mismo ser guerrero. No hay que guerrear contra los demás, sino contra uno mismo. Porque uno mismo se aferra a ciertas cosas. Y digo, no, yo ya tengo este conocimiento, esto de las cosas son así, y la verdad es así, y no. Precisamente hay que ser revolucionarios y guerreros ante nosotros mismos, a nivel de la personalidad, para que nuestra personalidad pueda ser una personalidad juanista, como se conocía la personalidad que permitía hacer un trabajo al buscador en los tiempos de Jesús, que era Juan el Bautista. Entonces, creo que están hablando otras preguntas en ese sentido, y no sé si ustedes hablan un poquito más. No, solamente comprender que un hombre por sí mismo es incapaz de transformar el mundo o cambiar el mundo. Pero sí podemos ser capaces de cambiarnos a nosotros mismos. Pero siempre entendiendo que la verdadera transformación se da cuando estamos libres de ideas. Ahí es donde está la verdadera transformación, y es algo que suena paradójico, pero así es. Así es. La única verdadera transformación es cuando estamos libres de ideas, porque en esa libertad ya no hay influencias. Somos nosotros mismos, las influencias desaparecen. Llevar una vida pasiva. ¿Sí? Llevar una vida pasiva. Preguntan que si es llevar una vida pasiva. Hay que entender, primero hay que ver qué entendemos por vida pasiva. Si se refiere a quedarse acostado en cama para que nos mantenga nuestra señora, pues creo que esa vida pasiva no nos va a servir de nada. Si nos referimos a una vida pasiva en el sentido de que nuestro centro emocional está aquietado, igual nuestro centro instintivo motor, y qué mejor que la mente, vaya, es la pasividad más genial que le puede suceder a un humano. Entonces habría que distinguir simplemente eso. Sí, Luigi de Argentina nos dice, no coincido, no creo que debemos guerrear con nosotros mismos. La clave es fluir, como ya mencionó alguien por ahí. Sí, Luigi, efectivamente, pero también dentro del Apocalipsis se menciona, y también lo menciona Jesús en uno de sus textos, que dice, hay que ser fríos o calientes, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Tibio es precisamente esa pasividad, estar nada más a la hora de Dios, y con el conocimiento de todos los demás, y esperando que la autoridad religiosa me diga qué es lo que tengo que hacer, y si soy bueno o soy malo, y que me califique, etc. ¿no? Eso es ser tibio. O hay que ser fríos o calientes. Y ese es el concepto de guerrero, o sea, precisamente de estar nosotros observando cómo a veces llegamos a tener cierta facilidad ante las cosas,
y a veces por flojera, ¿no? Es que no queremos, más que ya conseguiste conocimiento y no me quiero mover de ahí. Ahora, tiene sus dos lados y podemos sacar dos interpretaciones, como decía Pitágoras, de una misma cosa podemos decir dos cosas totalmente contrarias. Por supuesto que coincido con Luigi, o sea, no estamos para pelear con nadie, ni siquiera contra nosotros mismos. Lo que pasa es que aquí lo que queremos es acercar el concepto del guerrero. En primer lugar, entender que hacia afuera no tenemos nada que hacer, mucho menos pelear. No carece de sentido. La lucha hacia afuera o el hacer hacia afuera carece de sentido. Y la idea de luchar con nosotros mismos tampoco significa pelearnos con la personalidad ni pelearnos con el ego. No hay que perder de vista que el mejor guerrero es el que evita la guerra. Y esa es una frase que viene de China y es profundamente sabia. El mejor guerrero es el que evita la guerra. Y nos convertimos en el mejor guerrero hacia nosotros mismos cuando evitamos la guerra hacia nosotros mismos. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer una guerra pasiva en la que no hubo guerra? Y es muy simple, no identificarnos con la personalidad. Cuando nosotros evitamos la identificación con nuestra personalidad, establecimos la última batalla, que es pasiva. Y en esa última batalla, que es pasiva, todo se resuelve sin necesidad de pelear. Y nos convertimos en el más sabio guerrero. Entonces, todo suena paradójico, pero así es. En la identificación hay una lucha pasiva. En la identificación le permitimos a la personalidad ser como es. No la juzgamos, no la censuramos, no la limitamos. Simplemente comprendemos que esa personalidad no es nuestro ser. Esto desidentificación, y ahí es donde está la última batalla, que es pasiva. Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta aquí? Sí. Eso con la frase china que dijiste del guerrero que sobre el guerrero, el mejor guerrero que es el que evita la guerra, sí. De maestros de karate han dicho a sus alumnos que es aprender un método de combatir sin combatir. Sí, viene del Tao. Viene del Tao. De hecho, las mejores escuelas de artes marciales en China surgieron a partir del Tao. La famosísima orden Shaolin, que tanto se dio a conocer en el mundo a través de la serie de Estados Unidos llamada Kung Fu, interesantísima porque hace unos planteamientos que gira todo alrededor del taoísmo. Surgió del Tao precisamente. Esa orden Shaolin surgió del Tao, todavía existe. No sé hasta qué punto conserve la originalidad milenaria de esa orden Shaolin, pero parte del Tao. Y las artes marciales parte del Tao. Y en todas las artes marciales se habla de lo mismo, de que el mejor guerrero es el que evita la guerra. En todas se habla de lo mismo. Acá hay una pregunta más, escuchamos. Acá se sigue algo de lo que estamos terminando, se quiere algo de Confucio, aquí nos va con el tema. A ver, escuchamos. El sabio espera todo de sí mismo y el hombre vulgar espera de todo el favor de los demás. Sí. Que no lo comentaron. Se le hace raro que no lo comentáramos. A ver, vamos a compartir una frase que nos está poniendo sobre la mesa que dice que el sabio lo espera todo de sí mismo. El hombre vulgar lo espera del favor de los demás. Es una frase interesante. Ahora, cuando el sabio lo espera de sí mismo, claro, lo espera cuando ya conoce que la verdadera sabiduría está en la no identificación y en el reconocimiento del no saber. ¿Por qué? Porque para que alguien llegue al reconocimiento del no saber, lo tuvo que hacer por sí mismo. Nadie puede inducir a otra persona a que reconozca el no saber. Eso imposible que alguien lo haga por otro. Por eso quiere sintonía esta cita que es de Confucio. Sí, Luigi de Argentina te manda a saludar. Gracias. Te dice que es maravilloso tu exposición. Como han dicho varias personas aquí en la red,
te mando un abrazo y que me pareces un tipazo. Ah, bueno, claro. Que se toma, cuando venga a Guadalajara le vamos a ofrecer un tequila, que es puro coraje. Muchas gracias por tus comentarios. Bien, ¿algo más aquí en Guadalajara o en la red? Que nos quedan solamente unos 3-4 minutitos. Bueno, empezaron muy preguntones en Guadalajara y de repente se callaron. Solo saben que no saben nada. Solo saben que no saben nada. Bueno, está bueno. Bueno, en la red creo que tampoco hay ninguna llama, ¿verdad? Ya no tengo muchos Entonces, a ver, yo supongo. A ver, ahí donde de repente surgieron, a ver, escuchamos. Eso es que reconocer que no sabe nada, pero en la frase que dice, sé que no sé nada, y está diciendo que está. Sí, miren, Sí, lo que nos están comentando es un asunto estrictamente de semántica, porque la redacción más precisa hacia la frase de Sócrates es: lo único que sé es que nada sé. Porque desafortunadamente en los libros la han traducido con ese error, en la que dice: lo único que sé es que no sé nada. Al decir no sé nada, aparece la negación de la negación, que en el sentido lógico, la negación de la negación es afirmación, entonces se convierte en aberración. Por supuesto que lo vimos cuando imprimimos el material, pero la frase ha sido traducida de esta manera y nosotros no teníamos por qué cambiarla. Pero nos queda clarísimo que la redacción más precisa es: lo único que sé es que nada sé. Aunque en los libros no aparezca así. ¿Sí? Bien. Sí, al final de cuentas la idea es la misma, ¿verdad? Más allá de semántica que aparece. Bien, pues muchas gracias por su participación. Les recordamos que se puede estar viendo esta conferencia toda la semana. Se va a subir más o menos dentro de una hora, tanto en Frecuencia ON como en el centrouniversalista.com, donde pueden ver la repetición de esta conferencia y las anteriores. Y también promocionamos la parte de las emisiones de radio, que ahorita me han estado comentando que lo han estado escuchando en Argentina. También está dentro de lo que viene siendo la página, en la parte que dice radiodifusión. Y ahí ustedes pueden ver todos los también temas que están presentes. Nos falta por subir 10 emisiones de radio, y yo creo que en los próximos días ya los tenemos completos. Perfecto. Claro, no hemos grabado todos los temas, porque a lo largo de los 4 temas son 144 emisiones, son 144 temas, entonces son bastantes emisiones, pero vamos a ir sobre la marcha construyendo todo esto. Aspiramos a que un día en la página web de nosotros aparezcan todos los temas en versión programa de radio, que dura 40 minutos, poquito más de 40 minutos, y también todos los temas en versión de videoconferencia, que es la que estamos transmitiendo ahorita, que duran 2 horas, porque son bastante más completas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima semana. Buenas noches, Europa. Buenas noches, América.